Es casualidad, no lo teníamos preparado, pero nos hemos dado cuenta que antes del desayuno los dos intervinientes son doctores. Un doctor y una doctora, por tanto, y después, y esto, ahora pensándolo bien, dices, quizá no está preparado, pero es verdad que estas dos ponencias son quizá un poco más científicas y después aterrizamos un poco más a nivel de campo. Hemos hablado de sequía, hemos visto si con la poda podemos intervenir o intentar intervenir con la poda delante del estrés de la planta de la sequía, pero desgraciadamente, no solo las sequías pueden afectar, no solo las sequías afectan a las cepas y a su rendimiento. Tenemos otros fenómenos meteorológicos que también, por desgracia, ¿no? Esto es como una carrera de obstáculos, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Cuando ha pasado el invierno y ha hecho el suficiente frío, cuando empiezan a brotar, que no haga demasiado, ¿no? Y cuando está brotado, que no caiga granizada. Pero a veces cae, ¿no? Entonces, cuando estábamos montando, ¿no?, el congreso, nos dijimos, quizás sería interesante ver si realmente con este instrumento, con la poda, podemos mitigar de alguna manera los efectos de la granizada, ¿no? Buscamos y antes ya ha salido la Universidad Rovira i Virgili. La Universidad Rovira i Virgili es la universidad que está en Tarragona y Reus. Tiene una facultad de enología y nos pusimos en contacto con ellos y tenemos la suerte hoy de contar con la doctora Leonor Deis, que la tenemos aquí para que justamente nos hable de cómo la poda puede mitigar los efectos del granizo. Leonor, muchísimas gracias por estar aquí. No sé cuántos de vosotros, yo es la primera vez que la escucho, por tanto voy a estar muy atento y te paso la palabra. Creo que hay un problema con la presentación y ahora, cuando esté cargada, empiezas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Uy, está un poco alto el volumen. Voy a tratar de regular la altura del micrófono para no aturdirlos. No, creo que no. Sobre todo no te acerques al micro, sobre todo. Me vengo de este lado y solucionamos el problema. Mi nombre es Leonor Deis, yo actualmente soy profesora de viticultura en la Universidad de Rovira i Virgili. Tengo algo de experiencia porque vengo de Argentina, de la zona productora de vid, donde tenemos mucho granizo y constantemente tenemos que ver cómo resolvemos o qué va a pasar con la planta en función del granizo. Lo que ha explicado el doctor Yuste me viene, como se dice en Argentina, creo que acá es similar, como anillo al dedo, porque vamos a entender un poco mejor qué es lo que sucede. Pero para entender qué es lo que está pasando con el granizo y qué es lo que va a pasar, tenemos que enfocarnos que el granizo es un accidente climático que en función del cambio climático global vamos a tener mayor incidencia en ciertas regiones y no solo mayor incidencia, sino mayor gravedad o mayor tamaño de piedra en cada evento. Este gráfico les está demostrando, por si alguno por ahí resiste la idea, cómo sería el cambio de la temperatura en función de un sistema informático y matemático que calcula o proyecta cómo va a ser el incremento de la temperatura, que es la línea, que es la línea negra, la línea roja, que es lo simulado, pero lo simulado con los factores climáticos naturales que provocan en la historia de la Tierra incrementos de temperatura o disminuciones y la acción del hombre. Y podemos ver que lo simulado, sumando la acción del hombre más la naturaleza, se aproxima o es prácticamente igual a la realidad que estamos teniendo. Por lo cual los modelos, más allá de que se ajusten más a una localidad o a otra, tienen bastante acierto. Pero ¿qué pasa con el Mediterráneo? En el Mediterráneo este modelo global no se ajusta muy específicamente como suele pasar en algunos otros lugares particulares del mundo. Por lo cual se desarrolló un equipo acá en la región para tratar de ver cómo tienen que ajustar ese modelo para la realidad que existe en todo lo que sería la cuenca del Mediterráneo. Y los modelos desarrollados
están mostrando que el incremento de la temperatura a lo mejor es un poco menor que el incremento de la temperatura global, hablando en forma anual, pero ¿qué sucede con las temperaturas de verano o las olas de calor? Y esos son otros aspectos del cambio climático que influyen en la formación del granizo. Y acá viene el punto más importante. No solamente está cambiando la temperatura del aire, sino que está aumentando la temperatura del mar Mediterráneo. Eso está ocasionando olas de calor marítimas. Estas olas de calor están provocando grandes cambios a niveles ecosistémicos y biológicos porque están desapareciendo especies naturales o normales del Mediterráneo, especies que son fijadoras del dióxido de carbono que está ocasionando todo este incremento de la temperatura a nivel mundial. Y eso ya hay artículos del diario donde ya pueden asociar directamente especies que se han extinguido al cambio climático, no por otros factores, sino al cambio climático per se. Este aumento de la temperatura del mar va a provocar que la atmósfera esté más cargada de humedad. Al estar más cargada de humedad es más probable los eventos de lluvia y de lluvia torrenciales, que lamentablemente hace poco hubo un evento muy fuerte en Valencia y estos días por aquí. ¿Y qué sucede cuando hay gran cantidad de humedad en el aire con temperaturas calientes? Se forman estas nubes conocidas como cumulonimbus, que son de desarrollo vertical, muy vertical, pueden llegar hasta los 16 kilómetros de alto, donde la temperatura es muy fría, por lo cual el agua no puede estar en formato líquido, ya está en formato de hielo, y ahí viene el famoso granizo o pedrisco. Estos son fotos locales de diferentes daños o diferentes eventos de granizadas en los últimos años, no muy atrás. Estas nubes de granizo, como dijimos, cuando el aire, por ejemplo, el aire en el Mediterráneo, porque el mar está caliente, estaba con mayor temperatura, con una gran cantidad de humedad, tiene esa masa de aire, el aire caliente asciende por una cuestión física. Al ir ascendiendo y formarse estas nubes verticales tan altas, el aire se va enfriando, el agua va condensando y directamente pasa a hielo, no queda como una gota. En este movimiento de subir y ascender, el granizo no va a caer, o no va a caer de la nube hasta que no supere su peso la fuerza del aire que está ascendiendo. Por lo cual, mientras más calor y más fuerte sea esta corriente ascendente de aire, el granizo no cae. Y queda como girando, por decirlo de alguna forma, en esta parte de la nube que comienza a bajar y vuelve a subir y se comienza a hacer el granizo de mayor tamaño. Aquí tienen algunas fotos que no son esquemas, son fotos reales, y la particularidad que tiene la nube de granizo es que cuando llega a cierta altura, aproximadamente entre los 18 o 20 kilómetros, no sigue ascendiendo, sino como que queda como un ala superior o un piso superior, o como si fuera un yuste, queda así y queda aplanada en la parte superior. Y uno desde lejos la puede observar perfectamente cómo se está formando esa nube de granizo. Ya vimos más o menos cómo era el origen del granizo. ¿En qué época va a ocurrir? Generalmente ocurre cuando tenemos en esta zona o en cualquier otra la superficie que va a aportar la humedad caliente, sea la tierra o sea, en este caso, el Mediterráneo. En ese momento es cuando el aire está cargado de humedad caliente y se produce este ascenso de la humedad, condensa y se produce el granizo. Pero en esta zona hay que agregarle el condimento o está sumado el efecto de las olas marinas de calor que cada vez están siendo más frecuentes. Y no solamente más frecuentes, sino que duran más tiempo. Antes se acortaban o eran muy específicas del verano y ahora estamos en otoño con olas de calor marítimas. Yo intenté con mi precario catalán y con Google Translator poner la presentación en la mayoría en catalán.
Espero no haber cometido demasiados errores. Bueno, y ya comienzan a asociarse con la experiencia y los modelos eventos climáticos de granizo que están asociados directamente al cambio climático y no a un factor eventual o específico de otra cosa, sino al cambio climático. Eso ya nos deja ver que estos eventos, como dice el panel intergubernamental de cambio climático, que los eventos adversos o extremos que antes considerábamos extremos van a ser más frecuentes y de mayor intensidad. Esto es un gráfico que, por si alguien no me cree, pueden ver la frecuencia de las granizadas en los últimos 10 años y el tamaño de las mismas. Fíjense cómo hay una tendencia importante de incremento del número de eventos y las barras azules o celestes es que implica que el granizo es de mayor tamaño que cuando están las barras grises. Es decir, que claramente el granizo se va a convertir en algunas zonas un problema casi anual, o esperemos que no. ¿Qué hacemos o qué se aconseja hacer cuando hay un evento de granizo? Para ello hay que tener muy presente todos los conceptos que recién el doctor Yuste explicó. Fotosíntesis. La fotosíntesis va a generar estos almidones que van a estar de reserva en tronco, en brazos, tronco y raíces. Y esta fotosíntesis ocurre en las hojas, por lo cual si yo no tengo una buena canopia o una buena cantidad de hojas, no voy a tener suficiente almidón para poder tener en reserva. Y el año que viene, los primeros 15 centímetros de promedio de ese brote han sido o han crecido en función de esa reserva que tiene la planta, por lo cual es fundamental el porcentaje de brotación y los primeros 15 centímetros de los hidratos de carbono que tiene la planta. Pero lo primero que hay que hacer cuando cae piedra hay que pensar que es una herida, por lo cual hay que tratar de que esa herida cicatrice. Que cicatrice, hay que tratar de agregar productos para evitar, fitosanitarios para evitar que haya algún ingreso de hongos o de bacterias o alguna enfermedad de madera y estimular el crecimiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la intensidad de la granizada, esa planta se quedó sin fábrica de azúcar, perdió hojas. Y si no tiene fábrica de azúcar, no va a tener nutrientes o reservas para el año que viene. Depende lo que pase o cuándo ocurra, que ya lo vamos a ver, y bueno, la cosecha de este año puede estar perdida. Pero cuidado, porque podemos perder la cosecha del año que viene también. Por eso es que se suele decir, hubo un daño de granizo del 150%. Y uno dice, ¿cómo? Porque es el 100 de este año más el 50 del año que viene. Entonces ahora vamos a tratar de dividir más o menos en diferentes momentos e intensidades cuándo ocurre el granizo para ver cómo se podría intervenir en función de cómo responde la planta. Acá tenemos una yema que brotó con un pequeño brote y tenemos hojas. En las axilas de esa hoja, es decir, en la inserción de la hoja al pámpano, se está formando una yema, que no es una yema. Uno le dice yema, pero en realidad es un yemario, es decir, que tiene más de una yema. Y en ese yemario, si nosotros hacemos un corte transversal y lo esquematizamos, vemos que tenemos la yema pronta, que se encuentra más hacia un costado, que es la yema que va a dar origen a los nietos. Y hay tres yemas, la yema primaria, que es la yema que primero brota, luego la yema secundaria y la yema terciaria. La yema primaria es la que tiene mayor potencial de carga, es decir, que en general, dependiendo de la variedad, va a tener el 1,8 racimos por brote. La yema secundaria, esta fertilidad disminuye y la yema terciaria casi que no tiene racimos o tiene muy baja cantidad de racimos. Cuando sucede algo, por ejemplo, una helada y la yema primaria muere, pero uno ve que brota, es porque salió la yema secundaria. Y uno lo puede identificar por el ángulo que toma el brote
apenas la yema brota. Si es muy cerrado o muy abierto, va a ser la yema primaria o la yema secundaria. Y si lo vemos en forma real en una planta, vemos que tenemos el pámpano ya casi sarmiento, el nieto, acá tenemos el racimo, o lo que fue el racimo, el raquis, tenemos la hoja y tenemos ese yemario donde está toda la producción del año que viene. Pero ¿qué pasa? Si yo voy a un viñedo, ustedes van a un viñedo, si estamos en esta época con brotes de 40 a 50 centímetros, en todas las axilas de esas hojas se están formando estas yemas. ¿Todas se están formando al mismo tiempo? No. Las yemas basales comienzan a formarse y a formar estos primordios de racimos, estos futuros racimos, antes que las yemas que están por arriba de su posición. Y las yemas pronta, o voy en ese momento y no hay muchos nietos. En general no debería haber ninguno. ¿Por qué no hay nietos? Por un efecto que se llama dominancia apical, paradormición o inhibición correlativa. ¿Qué es eso? Que es de estos brotes la yema apical o que se encuentra más alto en la base de la tierra, la que se encuentra más alto, genera una dominancia atrayendo hormonas y nutrientes, evitando que las que están por debajo de ella broten. Entonces, de esa forma, todas estas yemas que se están formando en las axilas de las hojas tienden a no brotar, salvo cuando la planta tiene mucho vigor, brotan los nietos, pero el otro grupo de yemas del año que viene no brotan. Y ahí está el paradormición o inhibición correlativa. La planta brota, perfecto, se forman los pámpanos, todos divinos, en todas las axilas se están formando estas yemas, pero no brotan. El fenómeno, dijimos, que esto ocurre primavera-verano, inicio del verano, se denomina paradormición. Si seguimos, acá está lo que les comentaba, que esto está indicando desde el número de hojas desplegadas de un pámpano, más o menos está adaptada a la fecha del lugar. Cuando el brote o cuando tengamos 5 o 7 hojas ya expandidas, la primera yema, la yema que está en la axila de la primera hoja, está formando ese tejido que es primordio de racimos para el año que viene. Por lo cual, cualquier desbalance, como por ejemplo cortar el ápice en forma voluntaria, despampanando, o por una granizada, esa yema deja de tener esa inhibición correlativa de la yema, de la yema apical y estaría en posibilidades de brotar, porque no brota porque está la yema apical. Y esto va sucediendo en las yemas siguientes en función del tiempo, va pasando de la primaria a la secundaria, de la primera posición a la segunda y así se van formando las yemas. ¿Qué pasa? Inicio del verano, los días se comienzan a cortar y la temperatura media tiende a disminuir. Esas brácteas, eso que vemos marrón en las yemas, que están protegiendo todo el crecimiento del año que viene, que está vivo y está formado hasta 7 o 8 hojas, pero está como comprimido, no está estirado, está comprimido, son las que van a censar a través de un compuesto químico que los días se están acortando. Si los días se están acortando, una hormona vegetal, el ácido abscísico, comienza a acumularse en la yema. Cuando esto sucede, por más que no haya yema apical, esa otra yema que está en la axila de la hoja entró en lo que se conoce como endodormición, es decir, una dormición profunda. No importa qué le pasa al resto de la planta, no debería brotar, por lo cual ahí ya estoy como con la producción del año que viene un poco protegida, porque no va a brotar este mismo año. ¿Qué es lo que es? Acá está. Bien, la endodormición. Van a perder la capacidad de brotar y tenemos todo asegurado. Pero
¿Qué pasa después? Este ácido abscísico se acumula, las hojas se caen, esa yema está protegida, el ácido abscísico también las protege de las bajas temperaturas, va pasando el tiempo y el frío del invierno, junto con otra hormona vegetal, van degradando este ácido abscísico y la yema ya queda en situación de poder brotar. ¿Cuándo va a brotar? Cuando las condiciones del ambiente se lo permitan. En el caso del cambio climático, si lo asociamos, cada vez antes, porque antes hace más calor y ya logró salir de esta dormición profunda. Y ahí estamos en lo que se conoce como ecodormición. Teniendo bien claro qué pasa con las yemas en formación en el momento de la planta, podemos ver qué sucede si cae una granizada. Si la granizada, para hacerlo en forma amplia, cae antes de julio, es decir, antes que entre en esta dormición profunda, que puede brotar en cualquier momento, va a depender de la intensidad, si es leve o moderada. Si es leve, que hay una ruptura de hojas parcial, que no ha quedado la planta defoliada, es una cosa. Si la intensidad es otra, que la planta queda como si estuviera en invierno, es muy distinto. Siempre hay que hacer tratamientos fitosanitarios. ¿Por qué cambia la situación? Porque antes de julio estamos en esa paradormición, donde la yema, que ahora fue cortada por el granizo, que podemos ver ahí, que hay brotes quebrados directamente, ya no está más. Entonces las yemas van a tender a brotar, todas, los nietos y las yemas que se están formando el año que viene. Pero como la entrada en endodormición funciona igual que la formación, va de abajo hacia arriba, van a brotar primero las yemas que estén más en la parte distal, en la parte más apical del brote que quedó cortado. Por lo cual, dependiendo de la altura o el largo donde se cortó el brote, podemos tener las yemas basales, que van a ser la madera de poda del invierno siguiente para la producción del año que viene, protegidas o no. La recomendación general, si es leve, es no podar, dejar que la planta responda. ¿Y cómo va a responder? Con todas esas yemas prontas dando nietos. Eso va a generar una área foliar suficiente para producir hidratos de carbono, sustancia de reserva y el año que viene brotar mejor que si no tuviera los nietos. Por lo cual tampoco desnietar, dejar que la planta se recupere. Si la intensidad es fuerte, hay dos recomendaciones. Una es, fuerte me refiero como está en la foto, que quedaron prácticamente cortados todos los brotes, quedó casi en modo invierno. Se recomienda no hacer nada, no es no podar nunca, no, es no podar en ese momento. Evaluar cómo la planta se recupera, porque la planta, tiene una biología genial, tiene un montón de yemas que no han brotado otros años, que están ahí en la madera, en los brazos, en el tronco, y hay que ver cómo brota todas esas yemas y cómo brotan todas las yemas prontas. Si hay una buena cantidad de hojas, esa planta se va a recuperar mejor que si no logra tener buena cantidad de hojas. Y si es excesivo lo que brota, bueno, se va con poda en verde y se trata de desbrotar todos esos brotes que no están en una buena posición, sin disminuir el área foliar para tener carbohidratos. La otra opción es decir, bueno, no importa lo que pase con la planta o cómo viene el año, es podar a un pulgar o podar a una yema o a dos yemas, dependiendo del sistema de conducción. Generalmente, si están dejando una vara y un pulgar, la vara la perdieron totalmente. Hay que tratar de al menos este año de transición, después de una granizada fuerte, de tener pulgares para después, el otro año, poder tener las varas. Y lo que se hace cuando esa granizada es temprana y se poda a pulgar, es hacer lo que se conoce como brotación forzada o poda tardía, que no es más que volver a podar a dos yemas o tres
Y estas yemas que se estaban formando, que son las que en el invierno dejamos para el otro año, van a brotar, porque no está el ápice. Van a brotar y como fueron las primeras que empezaron a formarse, van a dar racimos. Sí, ¿van a dar producción? Correcto. La técnica del forzado o poda tardía funciona. Lo que sucede es que no van a tener los rendimientos que ustedes esperaban. Van a tener una disminución del rendimiento en promedio de la variedad del clima y el sistema de conducción entre 60 y 40% menos, pero van a tener algo. Entonces, esa es una opción para tratar de apañarse un poco este año, tener madera para podar el invierno que viene y tratar que el invierno que viene sea, digamos, que la otra temporada de una producción más o menos normal. Lo que sí hay que tener en cuenta que si van a hacer esto, ese 40% de producción que van a tener tiene que ser alimentada con las hojas que va a tener esa planta cuando brote. Y además tiene que tener suficientes reservas para la brotación del año que viene. Entonces ahí hay que hacer un juego muy delicado con la nutrición y riego si se tiene para que esa planta pueda recuperarse en forma correcta. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, si la granizada es primera, bueno, hay que ver si los primeros nudos están sanos, no están golpeados o no están muy golpeados, podemos hacer esta poda de pulgares y nos apañamos un poco esta temporada y deberíamos tener más o menos resuelta la temporada siguiente. Pero ¿cómo sabemos si ese pulgar está más o menos bien si nosotros lo vemos así todo golpeado? Bueno, hay que hacer un par de cortes, mirarlos bien, al cabo de un par de días ya la zona que está muerta o se murió se ve de color oscuro porque ya está necrosada y ustedes ven la parte de los haces vasculares toda marrón. ¿Cuál es el daño que uno puede permitirse? Yo me permitiría muy poquito, es decir, estamos hablando que tenga de todo el anillo de haces vasculares, un 20%. Sin embargo, la evidencia científica dice que hasta con un 50% de ese anillo todo necrosado, los elementos de poda que yo deje luego van a tener una buena irrigación o les alcanza ese 50% para tener una producción en otro año. Sin embargo, nunca hay que olvidarse que si hacen poda de pitón y pitón, ese pitón que va a sostener un pitón, que va a sostener otro pitón, que va a sostener otro pitón, en la base tiene la mitad de flujo de floema y de xilema. Si bien hay que recordar que todo este xilema y este floema se renueva todos los años. Recordarán que a través del cambio en un tejido hay xilema nuevo y floema nuevo y así es como crecen en grosor las plantas. Pero si se ha muerto ese cambio, ese tejido que está muerto sigue muerto. Pero si las bases de estos sarmientos o de estos pámpanos, porque es temprana, está muy afectada, no queda otra que podar a la siega, con la misma intención, la intención de generar área foliar, tener hidratos de carbono, tener reservas y, fundamental, tener madera para poder elegir en el invierno y poder realizar una poda. Si no tenemos madera, no vamos a poder realizar ninguna poda. Pueden estar acompañados con poda en verde para tratar de elegir las posiciones, porque no es extraño que una yema brote o una yema de las ciegas o de las latentes, la de hace un par de años, brote en una muy mala posición y tome dominancia. Entonces ustedes tienen que eliminar esa dominancia y tratar que queden las yemas o los brotes que a ustedes les viene bien según su sistema de poda y sistema de conducción. Pero ¿qué pasa si es en julio o agosto la granizada? Ahí una hermosa foto de un ensayo. Por suerte mi ensayo estaba bajo la malla, si no hubiera perdido un año. Vamos rapidísimo. ¿Y qué sucede? En este momento
todas esas yemas basales, que son las que yo voy a utilizar para la poda y mi cosecha del año que viene, están en endodormición. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a brotar en esa época del año. Irán a brotar los nietos, pero las yemas ya las tengo protegidas. Es decir, que más o menos desde la mitad de ese pámpano, casi sarmiento, hacia abajo, no va a haber problema. No gasto dinero en poda. Trato que brote todos los nietos posibles para tratar de tener hidratos de carbono y de esa forma la planta el año que viene pueda brotar mejor. Y en el invierno hay que tener el mismo concepto de daño de madera. No dejar madera que esté muy dañada o más del 50% de los haces vasculares, porque no va a tener suficiente flujo de savia para esa yema, ni para esa yema, ni cuando esa yema brote, tener una buena tasa de crecimiento y tener buen rendimiento y calidad. Resumen, hay que tener en cuenta la fisiología de la planta de la vid, cuando la yema está dormida profundamente o en endodormición y cuando puede brotar. Siempre hay que tratar de que la planta cicatrice y evitar la entrada de alguna enfermedad. Y bueno, recordar que en cada una de esas hojas que ustedes ven, que no siempre se ve muy bien la yema, está la producción del año que viene. Y todo lo que hagan este año, como bien dijo el doctor Yuste, y lo que pase climáticamente va a afectar si esa yema va a tener un racimo, 2 racimos, un racimo de 10 granos o un racimo de 100 granos. Muchísimas gracias a todos por la paciencia. Muchas gracias, Leonor. Hay un indicador, Leonor, importante para saber si lo que estás explicando entra o no entra, y había mucha gente apuntando. Esto es un buen indicador. Si la gente apunta, es que la cosa resulta interesante.